Bien, el Señor les bendiga. Nos alegra otra vez estar aquí compartiendo con ustedes, apreciados estudiantes del Seminario Teológico Reformado de Colombia de la Misión Presbiteriana Coreana. Le damos gracias a Dios porque podemos retomar otra vez a través de la virtualidad estos cursos apropiados para nuestro eh, grado de licenciatura en teología. Así de que para este caso particular de iniciar este año 2021, nos corresponde la materia de Profetas 1. Así de que bienvenidos a este apasionante recorrido a través de las Sagradas Escrituras, particularmente el Antiguo Testamento, para mirar nosotros en qué consistió realmente el ministerio o el movimiento profético del Antiguo Testamento en el antiguo Israel. Vamos a mirar algunas cosas muy importantes. Como ustedes se han dado cuenta, en estos últimos tiempos de pandemia y de noticias de un lado y de otro, parece ser que los libros en cuanto a y videos también y aún predicaciones en cuanto a los últimos tiempos, en cuanto a profecías y visiones y anunciamientos acerca del futuro, están, bueno, a pedir de boca y están en muchas librerías, en la internet, muchos libros, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Las personas se emocionan al oír hablar acerca de la profecía porque están convencidos que los antiguos profetas hablaron acerca del regreso de Cristo y que en verdad es así, que ya el regreso de Cristo está a la vuelta de la esquina. Y ustedes muy bien saben lo que en nuestro caso particular aquí en Colombia, exactamente en Sabana Larga, Atlántico, bueno, sucedió donde un supuesto pastor cristiano le profetizó, para usar la palabra, le profetizó a su iglesia que Cristo retornaría por ellos, vendría por su iglesia exactamente el 28 de enero. Y les dijo que tenían que vender todas sus posesiones, salirse del trabajo, sus casas, etcétera, y venderlas y obviamente, pero tristemente, entregarle todo el dinero a él como pastor, porque si tenían posesiones, eso sería un impedimento para que el Señor se los llevara. Así de que estuvieron encerrados un buen tiempo hasta el 28 de febrero esperando el retorno de Cristo, pero ya ustedes saben, pasó mucho tiempo y Cristo no vino, pero el pastor se fue, como alguien lo decía en un titular. La mayoría de los cristianos presta poca atención a las profecías del Antiguo Testamento, pero cuando llegan a hacerlo, enseguida se dirigen sus pensamientos a la segunda venida de Cristo y a otros eventos del fin del mundo. Y se han dado cuenta ustedes que como que cuando se habla de profecía, enseguida estudiantes como que todos piensan segunda venida de Cristo y eventos del fin del mundo. Y también nos hemos dado cuenta que infortunadamente en el Antiguo Testamento, para muchos cristianos en el Antiguo Testamento, las historias o leer el Pentateuco es muy familiar. Inclusive muchos cristianos se apasionan mucho por la lectura del libro de Josué, aún por los libros de los reyes, aún tal vez de crónicas, bueno, y sobre todo los libros de los salmos, pero tan pronto como alguien le pregunta a un creyente, ¿y de qué trata el libro de Isaías? ¿Y de qué trata el libro de Jeremías? Entonces, algunos cristianos un poco más osados solamente mencionan algunos versículos que dicen, bueno, el Señor me habló a través de este versículo y toman un solo versículo muy aislado y dicen, bueno, esto es para mí. Eh, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, un niño nos es dado y solamente se limitan a ciertos versículos muy aislados de los libros de los profetas, pero si se le pregunta a un cristiano promedio de qué trata Sofonías, de qué trata el libro de Abdías, algunos ni siquiera saben que existe Abdías, o algunos recuerdan a Jonás por
la ballena. Dicen que ballena, bueno, el pez grande. Y si les preguntamos de qué trata el libro de Ageo, cierto que muchos se quedan mudos. ¿Y por qué? Porque saben muy poco acerca de estos libros. Aún muchos pastores y maestros cristianos evitan el diálogo de los profetas del Antiguo Testamento porque definitivamente dicen, bueno, no podemos entenderlo y no sabemos de qué, cómo podríamos predicar sobre ellos. Así de que definitivamente los libros de la profecía o proféticos del Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras son de los libros más difíciles de captar, de entender, porque muy pocas veces nos acercamos a ellos con el ánimo de estudiarlos y aprenderlos. De hecho, como alguien dijo, hay muchos cristianos que aún los nombres de algunos profetas les es difícil de recordar y aún de pronunciar. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es sencillamente hacer un recorrido a través de los eventos históricos que tuvieron que ver con el contexto de cada uno de los profetas. Y voy a decirlo de una vez, yo quisiera mencionar en este estudio de Profetas uno a los profetas no escritores. Siempre como que hablamos de los profetas escritores, pero me ha llamado mucho la atención en el estudio que he hecho siempre de los profetas no escritores. Hay algunos profetas anónimos, hay algunos que no tienen ni siquiera el nombre, pero fueron hombres valientes que marcaron una historia dentro de la nación de Israel y dentro del movimiento profético. Así de que nosotros tenemos que acercarnos de esta manera. Los reyes, las naciones, las guerras son tan complejas que a veces nos cuesta trabajo entenderlos y saber en qué momento se dieron. Pero definitivamente cuando nosotros nos damos a la tarea de conectar estos libros proféticos y estos acontecimientos con esos profetas y hombres de Dios que Él usó en su momento, vamos a hallarle sentido, el porqué y vamos a entender de estos movimientos, de esta forma en que Dios usó a estos sus siervos, varones de Dios. Así de que vamos a atrevernos a hacerlo en el buen sentido de la palabra, vamos a acercarnos a esa interpretación de la profecía del Antiguo Testamento. Así de que vamos a hacerlo de manera tal que terminando este estudio, podamos decir, bueno, comprendí, sé de qué se trata este estudio de los profetas. ¿Por qué? Porque es importante arrancar sobre esta base, porque nos dará a nosotros claridad de las inquietudes y las expectativas que hay en muchos cristianos y muchos estudiantes de la palabra con relación a qué es lo que está pasando hoy en día con esos expertos en profecía. Hay cursos que se dan de profecía, hoy en día hay cursos que se dan de cómo ser profetas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabemos nosotros que podemos actuar correctamente y lo que Dios dice en su palabra si comenzamos desde el principio. Y comenzar desde el principio es ir al Antiguo Testamento y saber qué fue lo que Dios quiso decir, cómo fue que Dios usó a esos hombres con ese don profético y saber que Dios todavía quiere seguirnos hablando a través de su palabra. Así es de que vamos a hacer este maravilloso recorrido por el libro, por el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos también en nuestro estudio, la Biblia hebrea o la Tanakh. Y ahí tenemos nosotros que encontrar lo que Dios nos habla con relación a el movimiento profético. ¿Está bien? Pero ese movimiento profético, me refiero al movimiento profético del Antiguo Testamento, no de lo que estamos hablando hoy en día y se escucha hoy en día mucho, pero sí con la ayuda del Señor, lo que nosotros nos proponemos hacer con relación al estudio de
estos profetas escritores, ¿no? Y no escritores. Y cuando digo profetas escritores me refiero a que en este curso de profetas uno vamos a hablar de los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Así de que vamos a buscar en las Sagradas Escrituras lo que nosotros tenemos que mirar. Así de que para esto hagamos un pequeño recuento, una breve historia del pueblo de Israel. Todos nosotros conocemos de cómo la familia de Jacob, hijo de Isaac, y a la vez Isaac, hijo de Abraham, a quien Dios llamó desde Ur de los Caldeos y cuando él estaba en Mesopotamia, y cómo Dios le prometió hacer de él una gran nación. Eso usted lo encuentra en Génesis 1:31, Génesis capítulo número 12, y cómo la familia entonces de Jacob, más tarde su nombre Israel, llega a Egipto. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, cómo llegó allí a través de José, y fue precisamente allí, en las tierras de Gosén, en el delta del Nilo, donde los descendientes de Jacob se multiplicaron hasta convertirse, dice la escritura en el libro de Génesis y en el libro del Éxodo, capítulo 1, verso 7, hasta convertirse en un pueblo muy numeroso, tan numeroso que produjo miedo a los egipcios y al rey egipcio que para ese momento estaba gobernando, en este caso el faraón. También nosotros conocemos allí, dentro de este mismo contexto del pueblo de Israel o de la familia de Israel en Egipto, porque eso era los descendientes de Israel, de Jacob, cómo entonces Dios ah, levanta a Moisés y a través de Moisés los saca de allí a su pueblo y los lleva hasta el monte del Sinaí, donde recibieron la ley y en un sentido formal y claro se constituyeron ahora sí como nación. Antes era la familia de Jacob, los descendientes de Jacob. Antes podíamos designarlos como los hebreos, pero allí en el monte Sinaí se constituyeron como nación. ¿Cómo Dios entonces los conduce a través del desierto hasta dejarlos a portas de la tierra prometida? Y hemos oído entonces también cómo Josué, el gran conquistador, el sucesor de Moisés, los introdujo a la tierra prometida. Y como también después de esta conquista y repartición de la tierra que encontramos en el libro de Josué, encontramos nosotros después de la muerte de este varón, encontramos nosotros el periodo de los jueces. Tal vez una de las situaciones o momentos de la historia de Israel más difíciles y más complicadas. ¿Por qué? Porque ante el deterioro de la moralidad y la espiritualidad en el pueblo de Israel, usted va a encontrar que abandonaban a Dios porque abandonaban la ley. El pueblo se olvidaba de la ley de Dios. Y entonces, ah, de acuerdo a la necesidad del momento y al conflicto del momento, porque ellos se olvidaban de Dios, pecaban, Dios los castigaba, les enviaba enemigos que los oprimieran. Entonces también había la necesidad cuando ellos se arrepentían de su pecado y volvían al Señor de todo corazón. Entonces Dios levantaba una persona para defender o juzgar al pueblo de esos enemigos. El último de estos jueces fue el sacerdote y también profeta Samuel. Y nosotros conocemos bien la historia y sabemos cómo en este tiempo en particular, ya finalizando el periodo de los jueces, es cuando a la luz de la historia de Israel se conoce el nuevo periodo que comienza, que es el periodo del Reino Unido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pide rey. Y este es el tiempo cuando las 12 tribus fueron gobernadas por el primero de los reyes. Y el primer rey, ustedes lo saben muy bien, fue Saúl, después vino el gran rey David y finalmente, en el periodo del Reino Unido, que fueron más o menos 120 años, encontramos a Salomón gobernando. Y esto fue un periodo de más o menos 120, 112 años, pero el reino
aquí estaba todavía unido. Es en todo este contexto donde definitivamente vamos a empezar nosotros a ver un movimiento muy particular y aquí es a donde yo quiero llegar. Después de estos 112, 120 años de gobierno de Saúl, David y Salomón, viene un periodo de la historia de Israel conocido como el reino dividido. Una ruptura en el pueblo permitiría que Dios, definitivamente como castigo a causa del pecado de Salomón, entonces toda la nación de Israel quedará dividida. En el sur quedó el territorio de Judá, cuyo rey fue Roboam, hijo directo, descendiente de Salomón y nieto de David. Y las tribus que permanecieron fieles fueron dos, Judá y Benjamín. Y al norte, hacia el norte de Israel, se conoció como el reino del norte. Y a este se le dio el nombre de Israel. Al reino del sur, Judá, y al reino del norte, Israel. Y allí quedaron 10 tribus que se separaron bajo el liderazgo del primer rey de Israel del norte o del reino del norte, que en este caso fue Jeroboam primero. Así de que la historia del reino del norte o Israel fue a lo largo del contexto bíblico fue mucho más corta que la de sus hermanos, la del el reino del sur o Judá. Más o menos unos 209 años fue el periodo de existencia del reino del norte, mientras que el sur eh, persistió o permaneció por unos 350 años más o menos. Definitivamente esto fue como consecuencia de sus pecados y de la rebeldía. El reino del norte en el año 722 desaparece por mano de los asirios, son llevados cautivos, pero desaparece para siempre a manos de este ejército invasor. Y algunos estudiosos de la Biblia, llaman a este periodo el periodo del reino solitario. ¿Por qué? Porque debido a la desaparición del reino del norte, viene entonces que el reino del sur o Judá queda solo por unos 120 años más después de haber desaparecido el reino del norte. Y bueno, esto fue definitivamente posible o se dio como razón a que la incredulidad del pueblo y de varios de los reyes, en el caso del reino del sur, fueron reyes que fueron piadosos y que buscaron del Señor. Por eso se prolongó, voy a decirlo así, se prolongó la existencia y se prolongó el que el reino del sur durara más que el reino del norte, porque allí hubo algunos reyes piadosos o temerosos de Dios, pero al fin y al cabo y finalmente, a causa de los pecados propios de los reyes y del mismo pueblo, sufrieron la misma suerte o tuvieron la misma suerte de el mismo fin, llamémoslo así, de sus hermanos en el reino del norte. ¿Por qué? Porque fueron derrotados y exiliados por el gran imperio babilonio allá para el año 586 antes de Cristo. Pero después de 70 años del exilio, de desolación en Israel, pero ellos cautivos en Babilonia y cumpliendo las profecías y las promesas dadas por Dios, los judíos inician el regreso desde Babilonia hasta su tierra, después de 70 años, lo aclaro, y comienza la reconstrucción del templo primero y después de las murallas de Jerusalén. En todo este tiempo, en especial desde Samuel, el último de los jueces de Israel, hasta el regreso del exilio en Babilonia, el pueblo, aclaro, el pueblo, reitero, en todo este tiempo, desde el periodo del último de los jueces, que fue Samuel, más o menos 385 años. Después, el periodo del Reino Unido y el reino dividido
hasta que son llevados al cautiverio en Babilonia y el regreso, que se conoce como el exilio, en todo este tiempo. Y es muy importante y por eso es que hay un hilo conductor en todo esto. El pueblo estuvo acompañado por unos personajes, y lo quiero llamar así, varones de Dios, que tuvieron mucha importancia en la vida de la nación de Israel, especialmente como voceros de la voluntad de Dios. Y en este caso nos referimos específicamente a los profetas. Es muy, muy interesante. Por eso era para mí necesario hacer esta breve historia, muy breve y muy por encima del pueblo de Israel. Pero, ¿quiénes fueron estos personajes que acompañaron a la nación durante todo este tiempo como voceros? Como que hablaban de parte de Dios a ese pueblo en sus pecados, en su apartarse de Dios. ¿Quiénes eran estos personajes tan cautivantes, tan apasionados y tan diferentes a los reyes, tan diferentes a los sacerdotes, tan diferentes a los consejeros del rey? Bien, si nos fijamos nosotros en el uso del eh, término bíblico, tenemos que decir que los profetas eran personas llamadas por Dios, sobre quienes Dios enviaba a su Espíritu Santo para transmitir un mensaje, lo que Él les había revelado a ellos y para dar a conocer su voluntad para con el pueblo, en este caso con el pueblo de Israel. Y no solamente, y quiero ser aquí muy claro y específico, algunos de los profetas no fueron solamente enviados por Dios a la nación de Israel, a su propio pueblo, fueron enviados a otras naciones y fueron enviados con revelación y palabra de Dios para anunciar eh, palabra del Señor a las naciones vecinas de Israel. En otras palabras, de todas maneras, estos hombres eran portavoces de Dios. Y dice Amós 2:11 y Jeremías 7:25, y os envié a todos los profetas, mis siervos. Así de que estos hombres no eran otra cosa sino siervos del Señor, pero eran personas llamadas por Dios. Y aquí es importante, mis apreciados estudiantes y hermanos, dejar en claro algo. Eran personas llamadas por Dios, mientras que el sacerdote o el levita recibían su oficio por herencia y no había necesidad de un llamamiento personal. En el caso de los sacerdotes y de los levitas y aún de los reyes, no había necesidad, usted va a ver, lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo digo de una vez. Por ejemplo, en el caso de el rey David hubo un llamamiento especial, pero su hijo Salomón fue rey por herencia. Después Roboam fue hijo por herencia. No hubo un llamamiento para Roboam para ser rey, que eso quede claro. Pero mm, los sacerdotes, los levitas y la mayoría de los reyes, salvo casos excepcionales, tenían su llamado por herencia. Ah, bueno, yo soy sacerdote porque mi papá era sacerdote y soy descendiente del sumo sacerdote Aarón, los levitas fueron consagrados para el servicio en el templo desde el monte Sinaí y fueron consagrados. Mientras que en el caso particular de los profetas, ellos eran escogidos por Dios, ¿sí? Y necesitaban un llamamiento específico, como en el caso de Elías. Bueno, lo menciona que él salió, pero en el caso particular es el de Eliseo, en el caso particular de Jeremías, en el caso del mismo profeta Ezequiel, en el caso del mismo Amós. Era necesario entonces precisamente eh, ese llamado. Y ese llamado de parte de Dios era lo que distinguía a un verdadero profeta de un falso profeta, el llamado. Y ese llamado tenía que ver con el hecho de que Dios en particular estaba buscando quien hablara de parte de él. Los falsos profetas no tuvieron ese llamado de parte de Dios. Aparecían, los reyes los nombraban y hablaban al pueblo lo que el pueblo quería oír y lo que ellos querían decir,
pero nunca hablaron de parte de Dios. Por el que el llamado implicaba, el llamado de parte de Dios implicaba que estos hombres hablaran solamente lo que Dios les decía. ¿Sabe? Un texto temprano, y este texto temprano me refiero a la Torá, en este caso el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Deuteronomio, anunciaban la existencia de profetas en medio de Israel. Uno podría preguntarse, pero bueno, ¿cómo? Sí, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, del verso 15 al 19, después de advertir Moisés al pueblo para que una vez que llegaran a la tierra de Canaán, no se trataran ellos, porque eso viene de Deuteronomio capítulo 3, el 17, bueno, no tratan de comunicarse con Dios por medio de la adivinación o las costumbres de las naciones o por medio de la brujería o de la hechicería. Moisés les anuncia al pueblo de Israel que Dios mismo se comunicaría con ellos por medio de un profeta. Versículo 18 del capítulo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Dios diciéndole eso al pueblo y a Moisés directamente. Les voy a levantar un profeta como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Aquí el término profeta está en singular y es una referencia particular y exclusivamente de una vez, lo quiero decir, a nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Hechos 3:22 y Hechos 7:37. Allí también el apóstol Pedro está hablando de cómo Dios habría de levantar y a ese profeta y que Cristo es ese profeta anunciado desde la Torá. Y es importante eh, la relación y la conexión que encontramos nosotros con ese profeta anunciado en la Torá y el cumplimiento con Jesús de Nazaret. Sin embargo, bueno, la mayoría de los profetas se encuentra en la mayoría de los profetas, nosotros podemos encontrar una conexión secundaria a que este anuncio de Deuteronomio capítulo 18 se refiere a ellos también. Y eso lo ven la mayoría de los estudiosos bíblicos, pero como quiera que sea, el primer enfoque de este Deuteronomio es Moisés, el Señor Jesucristo, y después a un cumplimiento secundario en los profetas, ¿sí? Am, Hay que recalcar algo, y es que en el momento de la historia de Israel en el que estos hombres de Dios hicieron su aparición fue muy, muy, muy importante. Voy a mencionar algo que encontré aquí en una reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento del editorial Portavoz. Dice, a medida que el sacerdocio se profesionalizó, cada vez más en su actitud y se tornó más relajado con sus prácticas, como en el caso particular de Ofni y Finés, los hijos de Elí. Apareció una nueva categoría de maestros que tuvieron por misión mantener, escuche lo que dice en este caso particular Archer Gleason dice, apareció entonces una nueva categoría de maestros que tuvieron por misión mantener la integridad de las relaciones de pacto en el corazón de Israel. Algunos surgieron de la tribu sacerdotal de Leví, tales como Jeremías y Ezequiel, pero la mayoría provinieron de otras tribus diferentes. Pero eso no quita eh, que definitivamente se levantarán entonces allí falsos profetas entre el pueblo, incluso algunos que habían empezado bien en respuesta al llamado del Señor, terminan traicionando su llamado a favor de que les iban a dar algunas ganancias o favorecimientos económicos o algún reconocimiento delante del rey, delante de la corte real o delante del mismo pueblo. Hacia el final del periodo de la monarquía en Israel, los profetas habían caído en esa categoría y Jeremías menciona esto acerca de los falsos profetas, como ellos les interesaba más el favorecimiento del rey,
el que el pueblo hablara bien de ellos. Así de que eso es lo que está pasando para ese momento en la historia de Israel. Ah, hay una pregunta muy interesante. ¿Cuántos profetas entonces hubo en Israel? ¿Qué tendríamos que decir? Si yo les pregunto a ustedes, estudiantes, ¿cuántos profetas cree que hubo en Israel? Y entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, tal vez hubo 16 y muy seguramente 16, porque bueno, así lo mencionan nuestras Biblias, ¿cierto? eh, que son los profetas mayores y los profetas menores, 12 de los profetas menores, ¿cierto? Y los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel 12 y 4, 16. Pero no es correcto, no es correcto, porque definitivamente en realidad nosotros encontramos muchos más, quizás, como alguien dijo, quizás cientos los hombres que ejercitaron este ministerio a lo largo de la historia del pueblo, desde Samuel hasta Malaquías. Y, y es interesante cómo no solamente fueron 16, porque tenemos que recordar que cuando aparece Elías, el siervo de Acab le dice, mire, es que yo escondí a profetas de 50 y 50 en las cuevas. Y Elías también cuando se queja y le dice, solo he quedado yo. Y la respuesta del Señor, no, mire, todavía hay miles que no han doblado su rodilla, tal vez refiriéndose al pueblo. Pero como él dice, he quedado yo solo como profeta de Dios. Pero entonces el Señor le dice, no, todavía hay, mire, hay muchos, muchos que no han doblado sus rodillas. En este caso particular, tendremos que decir que no solamente fueron 16, fueron tal vez cientos los hombres que Dios levantó para este periodo en la historia de Israel. Y quiero hacer una aplicación muy particular. Si Dios levantó esa clase de hombres y levantó tal vez 16 o levantó cientos, en un momento en que el pueblo de Israel estaba alejado y apartado y solamente había un pequeño remanente que trataba de permanecer en la ley de Dios y en su palabra, yo les hago una pregunta a manera de aplicación y de reflexión. ¿Cómo está la historia del pueblo de Dios en la actualidad? Y cuando me refiero al pueblo de Dios, me refiero a la iglesia de Dios en la actualidad. ¿Cómo está la iglesia de Dios actualmente? Es mi reflexión. ¿Cómo ve usted hoy en día la condición del pueblo de Israel? En este caso, el pueblo de Israel espiritual en la iglesia. Mi pregunta es, ¿en qué condiciones está la iglesia actual? ¿Será que hoy Dios necesita de la misma forma en que levantó esos siervos como sus portavoces? Y que quede claro, no estamos hablando de hablar de eventos del futuro ni predecir el futuro. Estoy hablando, y por eso lo estoy poniendo en el contexto claro, de hombres que Dios usó para denunciar el pecado de su pueblo y llamarlos a la ley y llamarlos al arrepentimiento. ¿Será que hoy Dios, es mi pregunta, será que hoy Dios levantará ese tipo de varones y siervos? ¿Será que hoy en día el pueblo del Señor necesita de ese ministerio? Es mi pregunta para ustedes y quiero que lo analicen. Y me gustaría, a propósito de una vez, que ustedes, apreciados estudiantes, a manera de tarea, inicialmente, me hagan un escrito de 2 hojas, por favor, de 2 hojas, defendiendo sí o no, desde esta perspectiva de la que estoy hablando, de profetas bíblicos, así como en el Antiguo Testamento, en 2 hojas, defienda usted sí o no, sí, ¿por qué sí o no, por qué no? El que haya la necesidad de esos varones de Dios o mujeres de Dios. ¿Será que hay necesidad según la condición del pueblo? Porque recuerde en qué momento de la historia de Israel fue que Dios levantó esos sus siervos, esos profetas. Está bien, esa es la primera tarea. Le voy a mencionar otras más adelante, pero lo digo de una vez. Está bien, es claro, ¿cierto? También les quiero recordar y mencionar que a la hora de hablar de los profetas en Israel debemos distinguir entre lo que llamamos nosotros profetas escritores, porque su ministerio está recogido
seleccionado en lo que nosotros llamamos los libros que llevan sus nombres y se conocen también como profetas orales o profetas escritores. Y esto León J. Booth en su libro Los profetas de Israel lo deja bien claro, ¿sí? Cuyo ministerio, en este caso particular, distinguimos entonces profetas escritores y profetas no escritores, que fueron solamente profetas orales. Pero los profetas escritores los sabemos nosotros, 16 de ellos registrados en las escrituras. Pero estos profetas no escritores o los llamamos nosotros solamente profetas orales, aclaro, ¿no? Por si de pronto no me expresé bien, profetas orales y cuyo ministerio no ha quedado escrito. Es decir, tampoco hay un registro en un libro, podemos llamarlo así, de lo que ellos dijeron. ¿Está bien? De estos últimos conocemos y a unos pocos por su nombre. El resto, la mayoría de estos profetas orales, no escritores, son anónimos. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 4 al 5, aquí tenemos a Natán. Ustedes saben, Natán, un profeta que ejerció su ministerio en tiempos del rey David, pero que no tiene un libro que lleve su nombre. Y Natán fue un varón de Dios, un profeta muy importante. Tan importante fue que fue quien le llamó la atención al rey David. ¿Está bien? Otro ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 2, es el profeta de Dios, del cual no sabemos nada más que lo que sucede allí, solamente lo menciona como un profeta de Dios. En este caso, ni siquiera conocemos su nombre, solamente oímos de que era un profeta de Dios, que en otro caso particular, que era un profeta joven. Y se recuerdan el profeta joven y el profeta anciano, que fue enviado el profeta joven para ir a denunciar al rey su pecado. Y después se regresa y se encuentra con un profeta anciano, bueno, etcétera. Ustedes conocen la historia de este caso, pero aquí, en este caso de estos profetas no escritores o solamente profetas orales, tenemos que mirar estos profetas anónimos. Pero cuando hablamos de los profetas escritores, normalmente nosotros los dividimos en dos grupos, los profetas mayores y los profetas menores. Bueno, la razón de la división de por qué mayores y menores atiende solamente al hecho, no de que unos fueran más importantes que otros, no, definitivamente mm, tampoco tiene que ver con relación a la calidad de sus profecías y que unos hablaron cosas más importantes que otros, no, definitivamente esta división de profetas mayores y menores sencillamente se hace con base en lo extenso de sus escritos. Los más extensos, por lo largo de sus escritos, se conocen como los profetas mayores, en este caso Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los más cortos que escribieron en este caso se conoce como los profetas menores, que en este caso particularmente son 12. Y de hecho en la Tanaj o en la Biblia hebrea se conoce, hay un solo libro denominado así, el libro de los 12 o los 12 sencillamente. Y estos últimos en la Biblia hebrea son los profetas menores, pero allí solamente se conoce como los 12 o el libro de los 12. Pero en la Biblia que digamos la Biblia de tradición cristiana, que es la misma, pero con diferente división o agrupación de los libros, nosotros por cuestiones literarias dividimos el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y profetas mayores y profetas menores. Lo dividimos en 5 partes. Ustedes lo recuerdan. En el caso de la Biblia hebrea, que es nuestro Antiguo Testamento, ellos solamente lo dividen en 3 partes. Nosotros en 5, ellos en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes en que de forma de su estudio, para estudio, los judíos dividen la Biblia hebrea o Tanaj, así se llama Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketubim? Ellos lo dividen en la segunda parte, que es el Nevi'im, en plural, o profetas, lo dividen en profetas anteriores y profetas
posteriores. Y en ese de los profetas posteriores es cuando aparece el libro de los 12. ¿Está bien? Yo quiero decir algo, en la medida en que haya inquietudes o en que haya algún comentario, yo sé que surgen muchas preguntas y como esto es una clase virtual, no, obviamente no se pueden aclarar de una vez. Les digo que vamos a tener una clase en la que nos podamos reunir después de 3 clases virtuales para aclarar dudas, preguntas o inquietudes, o si ustedes quieren enviarme al teléfono particular inquietudes o dudas que tengan después de haber visto el video, perfecto, por favor, lo pueden hacer. ¿Cuál fue la misión del profeta? Bueno, esta misión del profeta tiene que ver definitivamente con el hecho de que el profeta, mm, cuando nosotros pensamos, y lo aclaro, un pequeño paréntesis, de profeta enseguida pensamos en una persona que predice el futuro o que adivina cosas. Pero, ¿sabe? Eso es minimizar o simplificar o aún desvirtuar al profeta de Dios. Estas personas realizaban una función más amplia que solamente predecir el futuro. Algunos especialistas en la Biblia dicen que de todas las profecías del Antiguo Testamento, tal vez en un 15 a 20% tienen que ver con predecir eventos futuros. Y de lo demás, el otro 80 o 85% tiene que ver específicamente con denunciar denunciar al pueblo su pecado, a los reyes, al sacerdote y llamar al pueblo al arrepentimiento. Así de que esto es importante mencionarlo. Y voy a dejar hasta aquí nuestra primera clase a manera de introducción de los profetas de Israel, porque yo sé que es mucha información y quiero ir despacio y que quede bien claro hasta este momento esta introducción y como base sólida y fuerte para el estudio de los profetas. ¿Está bien, estudiantes? Quisiera avanzar mucho más por lo que el material que está allí preparado, pero vamos a ir despacio, pero bien andado y que podamos tener claridad en cuanto a esto. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a esto, eh, hasta aquí de estudio, la manera de introducción y de apertura para nuestra materia de Profetas 1, voy a dejar hasta acá, así de que el Señor les bendiga. Antes de terminar, sí les quiero decir 2 cosas. Uno, con relación a este video, ustedes deben preparar un ensayo no menor de 3 hojas, letra normal, haciendo un resumen, pero bueno, más que un resumen es un ensayo de lo que ustedes piensan con relación a lo que vimos aquí en este video. Escriba usted su concepto, no lo que usted quiera, sino de acuerdo a lo que acabamos de ver. Y segundo, yo les voy a enviar a ustedes un material. Son 3 o 4 capítulos de un libro, el libro de los profetas de Israel del profesor Leon J. Booth, para que ustedes, ese sí es un resumen no menor a 5 hojas de esos 3 o 4 capítulos y me lo envíen. Entonces, ahí tenemos la tarea asignada. Ya en medio del video les dije eh, cuál era la tarea inicial. ¿Será que hay necesidad hoy en día de estos, de profetas, de varones de Dios, de acuerdo al contexto del pueblo de Dios en la actualidad? Sí o no, defienda su posición. Segundo, de este video ustedes deben preparar un ensayo de no menos 3 hojas. Y tercera tarea, les enviaré 3 o 4 capítulos de un libro. Ustedes tienen que conseguir el libro, por favor. Si no lo consiguen, me lo hacen saber vía interno. Se llama Los Profetas de Israel de Leon J. Booth para que ustedes preparen un resumen de esos capítulos. Apreciados estudiantes, el Señor les bendiga. Ah, soy su profesor William Rodríguez del Seminario Teológico y me alegra compartir con ustedes. Que el Señor esté con ustedes siempre, que el Señor les bendiga y les guarde.